y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Estudia los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y la modulación conductual sexual por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal en el cerebro ante daños cerebrales por traumatismos o cambios metabólicos. Es autor de 22 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencia y del libro NeuroTwits. Pues vamos a darle otro aplauso, por favor, doctor. Bienvenido, compañeros maestros de la zona 022 de 8 instituciones que conforman a esta zona. Siempre es un honor platicar para los responsables de comunicar, de enseñar, y que a través de su labor se puede cambiar lo que a veces parecía que no es posible. Y yo, igual que ustedes como docente, por momentos uno se queda pensando si realmente uno está haciendo algo por el país. Déjeme decirle que cuando yo estuve en la Universidad de Pittsburgh y me decían, ¿para qué te regresas a tu país? Mira, no te quiero. Segundo, no te da dinero. Tercero, pareciera que todas las cosas son al revés. Y cuarto, tienes un gobierno muy corrupto. Y yo le dije, pues sí, prácticamente todo lo que usted me dice está bien y está en lo correcto. El problema, a mí me parece, es que no creemos en nosotros. Yo le dije a él. Y tanto yo creo que sí puedo cambiar, que uno de los factores por los cuales yo regreso a mi país es darle clase al futuro de México. Y es por eso que yo regresé al país. Dije, lejos de ser una clase bonita, es real. La gran mayoría de nosotros estamos ante el futuro de México. Y yo en la UNAM, es lo que les trato de combinar a mis estudiantes. Bueno, y ya es más, hasta les digo, no son míos, son de la universidad. Pero tenga usted ayer entender que podemos cambiar mucho si realmente modificamos. Y el segundo punto antes de empezar, se los digo como especialista en neurociencias. La gran mayoría de nosotros vamos por el mundo pidiendo que nos den una explicación de lo que está pasando. Y tenemos un problema, mire, usted se enamora de cual monstruo o cual monstrua, ¿no? Luego de uno entender que pues sí, ya lo metimos a nuestra vida y que pues la gran mayoría de estas circunstancias son ustedes las mujeres las que nos escogen a nosotros, a los varones. Uno va por el mundo pensando que uno las escoge a ustedes, pero no. Realmente ustedes son quienes nos escogen. Pero uno piensa inteligentemente y cree uno tener la razón cuando son situaciones que uno no cree que pasan, son muy comunes. Y entre más emocionado uno está, uno cree que está siendo objetivo en la vida, porque eso no es cierto. Uno escoge los estados emotivos menos inteligentes, más irracionales, y entonces eso nos lleva a darnos cuenta que emocionado cometemos muchos errores y que eventualmente uno regresa y dice, ¿qué pasó? Y entonces a uno cuenta que ya tiene hijos, que hizo una vida, que ya tomó decisiones. Y el mensaje que quiero decirles a este punto en especial es que vamos pidiéndole a otras personas que nos den una explicación de lo que nosotros hicimos. Y por eso los psicólogos y los psiquiatras tienen tanto éxito, ¿no? Porque nos ayudan a encontrar la explicación. Yo no digo que eso esté mal, simplemente que entendiendo cuál es la explicación de lo que nos pasa, somos más conscientes. Y al ser conscientes sí podemos modificar muchas cosas. Y cuando a mí me invitan me dicen, doctor, ¿por qué no te vienes a platicar de esas cosas que luego hablas en los medios de comunicación? Yo les digo con todo gusto. Y realmente para mí es muy honroso venir aquí. Así que
de eso vamos a hablar. Mire, cuando uno hace este tipo de circunstancias, nos damos cuenta que el principal factor que afecta el aprendizaje es el estrés. Atrás del estrés está el que no puse atención, está el que perdí el papel, perdí el documento, perdí el boleto, porque no puse atención en lo que estaba haciendo. No hay atención plena en lo que estaban haciendo. Y se van a dar cuenta ustedes que esto, independientemente de qué edad, el estrés afecta negativamente. Mire, esta diapositiva viene sacada de una revista, de la revista científica más importante para nosotros los científicos, que es Science. Estas publicaciones tienen un impacto muy grande. Bueno, y esto, bueno, es el nivel más alto de estrés. Esta fotografía tomada en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos dimos cuenta, los científicos desde entonces, y este artículo salió publicado en el 94, no crean que se publicó ayer. Lo que se nos dimos cuenta de algo muy interesante es que esta área del cerebro que está aquí, que está marcada con estas flechas, es el hipocampo. El hipocampo es la estructura cerebral con la que memorizamos y aprendemos. Es con la que usted pone atención. Si yo le digo, ¿qué hizo hace 10 años? Me dice, bueno, depende, dígame. Si yo le digo, ¿qué pasó cuando usted tenía 15 años? Usted lo ubica así perfectamente. Si yo le digo, querido profesor, yo creo que la gran mayoría estamos más o menos en la edad. Si yo le digo, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué estaba usted haciendo el 11 de septiembre del año 2001? Se va a quedar así como que. Y se vienen a nuestra mente las imágenes, ¿se acuerdan? Ese fue el ataque de las Torres Gemelas. Y entonces yo le pregunto, es más, ¿me podría yo atrever a preguntarle a usted qué comió? Y a lo mejor usted dice, ese día comí tal cosa. ¿Por qué se nos queda en la memoria esos eventos? Si yo le digo, ¿qué hizo un día antes? ¿Qué hizo el 10 de septiembre? Usted dice, no, espérese, no alcanzo hasta allá. ¿Cómo se acordó del 2001 y un día antes no se acuerda? Porque si va acompañado de emoción, la memoria tiene mayor potencia. Y la emoción puede ser positiva o negativa. Si yo ahorita le vengo y le cuento unos chistes, usted va a decir, qué simpático. Bueno, le voy a generar un cambio neuroquímico en su cerebro que va a estar más adaptado para poner más atención. En relación a personas que tengamos el modo neutro de emoción, usted dice, pues ya, ojalá se acabe esto. Las emociones positivas o negativas en nuestro salón de clases que le pongamos a un alumno puede operar positivo o negativamente, pero si yo lo estreso, mi problema va a ser esto. No es que lo trate como un campo de concentración, lo que nos está diciendo es que la gran mayoría de nosotros que o no comemos o no tenemos dinero o nos inquieta esa condición de tensión, puede generar tanto cortisol, que es una hormona que nos adapta para el estrés, que es maravillosa si el estrés es agudo. Y ese es lo que le voy a contar, porque luego dicen, es que usted habla de estigmatizaciones. Yo como científico tengo dos cosas fundamentales. Una, es que no puedo generalizar. Y dos, sacar siempre un proceso determinista en la ciencia nos hace daño. ¿Qué es lo que le quiero decir? La gran mayoría de nosotros que si nos presentamos a una situación de estrés, tarde o temprano nos va a cobrar la factura. Sin embargo, si el estrés dura menos de 4 horas, nos hace competitivos, nos adaptamos, sabemos qué tenemos que hacer, nos salva. El problema es que si el estrés dura más de 4 a 6 horas, el problema es que nos adapta y nos hace negativos ante una circunstancia. ¿Cuál es esa? Usted me va a dar la razón. Si usted se duerme y se despierta con cualquier ruidito, entonces lo más probable es que usted esté estresado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está hipervigilante, hipersensible, y entonces cualquier cosa nos despierta. Y es un riesgo y es un peligro. Hoy sabemos que si el estrés dura mucho tiempo, lo primero que va alterando es el aprendizaje, es la memoria. Ustedes me van a dar la razón. Hoy tenemos cierto tipo, no todas las demencias, o sea, todo lo que se nos olvida, no todas las demencias son Alzheimer. Y hay demencias, o sea,
se me olvide qué comí ayer, pero no se me olvida qué hice cuando tenía 10 años, o el regalo de cumpleaños que me dieron cuando tenía 20. Todo eso está grabado en esta parte del cerebro. Quiero decirles que muchos de nuestros alumnos ya llegan estresados al aula, o que cierto grupo o ciertas condiciones los estresan y eso les merma su aprendizaje. Esta situación es, en términos generales, lo que principalmente por la cual un estudiante no aprende. Y si me voy todavía en procesos determinísticos, esta es una neurona normal. Y una neurona que está en situaciones de estrés, es evidente el cambio. Esta parte de la neurona que está aquí arriba se le llaman dendritas. Lo primero que tiene una neurona son sus dendritas. Es como un árbol. Entre más arborizado esté, más contacto con otras neuronas vecinas se da. Pero normalmente cuando hay mucho cortisol por estrés, este es el factor que se empieza a tener. Y por lo tanto nos damos cuenta que sucede algo muy importante. Vamos perdiendo la capacidad de memoria a corto plazo. Y perdón, digo, no es que sea una condición, pero la gran mayoría de nosotros, si yo le pregunto y le doy conceptos, ahorita le va a costar más trabajo que cuando tenemos 20 años. Cuando tenemos 20 años nos acordamos de un número telefónico, nos acordamos de detalles. Hoy, si yo le digo, ponga atención porque después del final de esta conferencia va a haber examen. Salvo en esas condiciones, usted va a poner más atención. Pero si yo le digo, no, perdón compañeros, al final de las 3 ya me avisaron, digo, prometerme pobreza. Digo, los técnicos políticos nos vas a encargar todos los años. Al final de la sesión va a haber pizzas. Digo, no es cierto, pero al final de la sesión nos van a regalar pizzas, ¿cómo ven? Nos vamos a poner contentos y eso también favorece que la memoria se quede. En términos generales, lo que hoy sabemos es que el impacto es tan negativo que este es el principal factor por el cual el cerebro no aprende. Déjeme decirle que esta maravillosa estructura tiene un número finito de neuronas, 100,000 millones de neuronas. Si yo le dijera, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro? 100,000 millones de neuronas, pero después de los 35 años, todos los días perdemos entre 5,000 a 25,000 neuronas. Todos los días. Ya sé que usted me va a decir, hombre, de aquí a que me acaben mis neuronas. El problema es que si no come, se pierden las neuronas. Si se desvela, se pierden las neuronas. Si usted toca el sueño entre la 1 y las 3 de la mañana, ese sueño es el principal consolidante de la memoria. Si usted ya sabe, y luego nos lo aplican nuestros estudiantes, llegan y te dicen, profe, es que no, vengo en vena, no dormí. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Me la pasé toda la noche estudiando para el examen, ¿no? Y nos las quieren hacer como, de pobrecito estudiante, se la pasó desvelado. Como usted ya va a saber este dato de neurofisiología, le vas a decir, pues qué mal por ti, ¿eh? ¿Por qué, profe? Porque no vas a aprender. Te estás tomando el pelo, no solamente a mí, a ti. ¿Por qué, profesor? Porque todo lo que has aprendido, todo lo que van a aprender hoy, espero, ¿dónde se va a consolidar? ¿A qué hora se va a consolidar? Entre la 1 y las 3 de la mañana sábado. Por lo tanto, si tú te vas de farra hoy y no te duermes entre la 1 y las 3 de la mañana, vas a ver lo que va a pasar mañana. No te vas a acordar de muchas cosas. Vas a decir, ay, sí me acuerdo que dijo algo, pero ya no me queda claro. Todos estos eventos nos pasan todos los días. Por lo tanto, si tú le vas a enseñar algo a tu alumno, le dices, mira, vete a dormir entre la 1 y las 3, te despiertas después de las 3 de la mañana y vuelves a estudiar, se te va a quedar mejor ese concepto. Porque de alguna manera el cerebro está utilizando el sueño REM. ¿Sí saben cuál es ese sueño? De los movimientos oculares rápidos. El sueño REM es cuando estás soñando, realmente, dura de 10 a 30 minutos. O sea, cuando estás así y tus ojitos se están moviendo, si en ese momento te despierto, oye, despierta, te cuentas con lujo de detalles qué es lo que estabas soñando. Por eso a veces cuando nos despertamos,
salvo que el sueño sea muy emotivo, te acuerdas de él, si no se te va olvidando. Este sueño es cuando más estás recordando y lo utiliza el cerebro para consolidar memoria. Bueno, fíjate que cómo pasa rapidísimo este proceso. Acompáñenme. En menos de 200 milisegundos el cerebro se activa. ¿Qué pasa a los 200 milisegundos? Se activan áreas cerebrales específicas. Recuerdas, memorizas, pero a los 220 milisegundos tu cerebro está buscando el significado de lo que está viendo. Esto es cuando estás poniendo atención. Ustedes se están activando mucho en este momento. Si yo les sacara una resonancia magnética, por todo lo que yo te estoy hablando, se activa más el cerebro izquierdo. A los 220 milisegundos, tú encuentras el significado de las palabras. Pero a los 220, 250 milisegundos, el cerebro es una máquina de comparación. ¿De qué me está hablando este individuo? Por lo tanto, se lo lleva a memoria y empieza a consolidar y trata de consolidar. Pero vea usted, a los 300 milisegundos empieza la interpretación emotiva. Mira, no es lo mismo este tono de voz, que trato de hacerlo más o menos constante, y después te voy a cambiar el tono de voz. En ese momento, automáticamente se interpreta emoción, se consolida. Un proceso ¿para qué? Para cambiar la tonalidad. Te estoy diciendo que puedo yo decir al alumno, eres un tonto si no pones atención. Automáticamente a los 300 milisegundos se comprende este proceso. Mira, esta estructura en morado se llama giro del símbolo. Giro del símbolo, parece clavaneras. Todos lo tenemos, el giro del símbolo. Esa estructura es la que interpreta emociones. Cuando tú estás dando clase y un alumno empieza así, automáticamente el giro del símbolo interpreta que no te está poniendo atención. Cuando una persona está triste o enojada, el giro del símbolo se activa. No solamente estoy interpretando la emoción de él, sino también que mi emoción. Si yo estoy hablando y llega y me preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué decimos la gran mayoría de nosotros? Las mentiras piadosas. ¿Cómo estás? Bien. Ese giro del símbolo está interpretando tu emoción. Por lo tanto, el giro del símbolo no solamente interpreta las emociones de afuera, sino de las propias. Bueno, la gran mayoría de las neuronas especulares y neuronas espejo están aquí en el giro del símbolo. Estas neuronas son cuando te sonríen, así vas caminando en la calle y te sonríen. Y tú dices, oye, ¿quién era? ¿Quién sabe? Son neuronas del giro del símbolo. Esta estructura cerebral es la que interpreta que emociones en grupo. Bueno, déjame te cuento que esta estructura del giro del símbolo, si se activa, tu aprendizaje está garantizado. Si no se activa, tu aprendizaje se cae con el tiempo. ¿Qué significa eso? La gran mayoría de nosotros como profesores tenemos que estimularlo. Por eso en el ejemplo está que un alumno aprenda. Si tú le estás enseñando ética a alguien y eres antiético, el alumno ya no te va a creer por la interpretación del giro del símbolo. Si tú le dices a un alumno, cálmate, tranquilízate, el alumno hasta que me dice, esto es contradictorio, me está pidiendo algo que él no hace, ¿no? Cuando a tu papá lo escuchaste decir, dile que no estoy, se activa esta estructura. Esta estructura es la que llevamos al cine. Y cuando tú ves una película y hasta estás llorando porque te emocionas, es la que se está activando el giro del símbolo. Pero también se interpreta y se activa con el dolor físico y el dolor moral. Si tú vas por ahí, ¿no? Y te pegas en la espinilla y dices, me pegué. Pero volteas, te levantas el pantalón y ves sangre, hasta te duele más. ¿Por qué? Porque es una interpretación de lo que estás viendo y es emotivo. Por lo tanto, también le das una interpretación aquí al dolor. Bueno, cuando alguien te dice, ya no te quiero, me voy, tengo otra. El 87% de la población dice que le duele el pecho. Y algunos dicen, no, es que sentí que me echaron un balde de agua fría o de agua caliente. Eso depende de gusto de cada uno de nosotros. Eso es activación de el giro del símbolo. Por eso cuando te digan, es que me rompiste el corazón, no, te
Retiré el tiro del 5. Y eso se da que a los 300 milisegundos. ¿Sí? A los 350 milisegundos se activan los ganglios basales. ¿Y eso qué? A ver, ¿te ha pasado que alguien que quieres mucho te dice una palabra fea y sientes feo? ¿Por qué nos duele tanto que una persona que queremos tanto, sus palabras nos están dando vueltas en la cabeza? O cuando se mete una canción que no te gusta, pero está ahí adentro, se mete aquí. ¿Ustedes manejan? Esta es la estructura que maneja tu coche, los ganglios basales. ¿Qué significa esto? Tú vas manejando y después ya automáticamente tú puedes ir que cambiando velocidades, ir platicando, porque ya lo haces en automático. Es cuando dices, hoy quiero pasar a tal parte. Llegas a otro sitio, o llegas al sitio original donde, oye, ¿no quedamos en que íbamos a pasar a la panadería? Sí, ¿verdad? Porque lo tomamos los ganglios basales. Por estas estructuras haces cosas en automático. Por este razonamiento, los ganglios basales se meten a los 350 milisegundos. Por lo tanto, una persona que ya le hace varias veces un examen, ¿qué crees? Lo hace en automático. Ya no piensa muchas cosas. Si tú realmente vas a evaluar incluso niveles de atención a alguien, quítale a los 350 milisegundos. A ver, quiero que me entiendan, queridos profesores, estamos a un tercio de un segundo. Por eso le tienes que hablar a una persona y decirle, lean bien las instrucciones. Ahora estamos evaluando tal cosa, para que no caigan. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros estamos emitiendo juicios constantes y de repetición. A los 500 milisegundos se activa el cuerpo calloso. Y usted no dice qué es la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Es decir, a la mitad de un segundo, el izquierdo activa al derecho, comúnmente, en un salón de clases. Pero si usted se va a un concierto, se activa más el hemisferio derecho para después activar el hemisferio izquierdo. Entonces, sí tenemos una dualidad de eventos. A los 550 milisegundos se regresa al giro del símbolo ya interpretado. A los 600 milisegundos el cerebelo se activa y a los 620 milisegundos ambos hemisferios están conectados. ¿Para qué? Para que a los 700 milisegundos entra la corteza más inteligente, que es la prefrontal. Si yo te pregunto, ¿dónde están tus funciones cerebrales superiores? ¿Dónde está tu arrepentimiento? ¿Dónde está el que? O sea, ¿cuántas veces te dan ganas de mentarle la madre? Pero te acuerdas de que es tu jefe, mejor. Párale. Es esta corteza. La corteza prefrontal es donde nos arrepentimos así de sí te dije eso, perdóname. Ya estamos, ahí estamos. Mira, tu arrepentimiento puede durar meses. Ya, perdóname, ¿no? Ya que se nos olvide eso. No. Está ahí, 700 milisegundos. Por eso, tienes que entender que cuando se mete esta parte, esta es la parte que nos hace más inteligentes y al mismo tiempo es la parte que te hace que es más caótica. La parte más inteligente de tu cerebro en los varones termina de conectarse a los 26 años. La parte más inteligente del cerebro en las mujeres termina de conectarse a los 21 22 años. Por eso aquí ves a las mujeres que a los 21 22 años ya sabes por dónde va la vida, mujer. 25 26 años, varones, todavía te está interesando el juego, el PlayStation, el sentirte superior. Tú, y lo vas a ver, tú sueltas un balón de fútbol en una cancha. Los varones siempre quieren estar competitivos. Un varón difícilmente se deja ganar. Las mujeres son más solidarias. Y esto depende mucho de los factores hormonales. Por eso el cerebro se conecta más fácil en las mujeres. Y a los 900, 1.5 segundos contestas. Ya le da toda la vuelta al cerebro. ¿Qué quiere decir? Esta parte del cerebro, vean ustedes es la con la que yo estoy hablando ahorita. Esa parte del cerebro tarda 1.5 segundos para contestar. Todo esto sucedió en
de 2 segundos. Y la gran mayoría de nosotros nos comunicamos con este medio y nos contaminamos y al mismo tiempo nos retroalimentamos, cambiamos actitudes y esto en el paso de la vida se va modificando. Mira, si yo te dijera que esto ya lo medimos, no hay manera de que esto cambie y digas, no, un chino lo tiene diferente a un español y eso en México también no, todos lo tenemos. Y te voy a decir algo que motiva. Mira, yo puedo hablar de enfermedades y la gente así de, está interesante, ¿sabes? Puedo hablar de cómo el cerebro se activa en una ecuación matemática, pero ¿sabes dónde la gente va a poner más atención? Cuando hablo de procesos sexuales. Entonces, miren muchachos, la actividad sexual automática, sí, no, mira, si hablamos de orgasmos, ¿cómo? No sé si puedo hablar de orgasmos, ¿sí puedo? No, doctor, no hable de orgasmos. Una de las cosas más importantes para el cerebro es que su satisfacción. No hay manera que lo saques de eso. ¿Cuál es el punto? Cuando tú piensas en sexo, se activa esta parte del cerebro que está aquí adentro, en especial una estructura que se llama amígdala cerebral. La gran mayoría de nosotros, y lo voy a hablar de los varones, que tienen niveles altos de testosterona, tienen su actividad sexual que a flor de piel. Te voy a poner el clásico ejemplo. Vemos a una chica, 2 profesores, y le digo, oye, está guapa la chica, sí, pero ya me hizo caso a mí primero, ¿no? ¿Cómo crees? Yo la voy a invitar a salir. No. Yo la vi primero. Automáticamente en ese momento, sin que tú te lo propongas, los niveles de testosterona se elevan. Y entonces empezamos a competir por la atención del sexo opuesto. Esto pasa en el 95% de la especie. Salvo que el otro esté diciendo, pues no me interesa, ya estoy fuera de esto. Se va, no pasa ese proceso. Pero ¿qué va a suceder? Incluso el número de espermatozoides aumenta un 20% en menos de 2 horas. ¿Cómo? Sí, porque nosotros no venimos a este mundo, yo respeto mucho las ideas religiosas, pero en el proceso biológico esto puede ser. Querido varón, ¿tú puedes ser papá a los 40 años? ¿A los 50? Varón, ¿a los 60 años puedes ser papá? ¿A los 70 años? ¿A los 80 años? Me dicen, no, me van a ayudar. Puede ser papá. ¿Me explicó? Ahí anda Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. Fue papá a los 82 años. Usted me dice, no tuvo un hijo, tuvo un nieto. Tuvo su hijo con su novia de 20 tantos años. Se la cambia. Una mujer a los 30 años puede ser mamá, a los 40, a los 50. Le pregunto, ¿a los 60 años puede ser mamá? El reloj biológico se cambia, ¿se da cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista evolutivo, biológico, el hombre está hecho ¿para qué? Para ser reproductivo más años en su vida. ¿Se entiende o no? Y cuidar sus genes. Un hombre solamente va a cuidar ¿qué? Sus genes. Cuando un hombre dice, bueno, este es mi hijo, y el otro, bueno, es hijo de mi esposa, pero no es mi hijo, automáticamente le pone más atención aquí, a sus genes, que a quienes no los tienen. Ese es un proceso biológico. Y va adaptado aquí, en esta área cerebral. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en sexo y decimos, ¡qué caderas! Pero entra la corteza prefrontal, sí, pero es una compañera tuya. Así andamos. ¿Cuándo se desinhibe el proceso? ¿Cuando tomas alcohol o cuando estás en un grupo de machos semejantes a ti, que entonces empieza a decir, bueno, sí nos damos permiso entre nosotros y empezamos a hablar de sexo? De otra manera, la corteza prefrontal que te dice, no se puede hablar abiertamente de cosas que me gustaría hablar, pero que socialmente no está bien visto. Esto lo tenemos todos en nuestro cerebro humano. Y hoy sabemos
que si vuelve a entrar a este proceso de estrés, el estrés empieza a cambiar este ritmo y la corteza prefrontal se empieza a inhibir. Una persona en estrés, desde segundos hasta minutos, días, cambia la comunicación neuronal. Por eso, estos eventos van relacionados con hormonas y la adrenalina y la noradrenalina emocionan y nos gusta tener estos procesos. ¿Cómo, doctor? Si tú motivas y sabes motivar adecuadamente, el alumno se va a sentir competitivo, pero tienes que darle el objetivo por el cual aprende. Si tú le das el objetivo, se va a desensibilizar. Este es otro aspecto muy interesante que tiene el cerebro. ¿Cuál, doctor? El cerebro está hecho para desensibilizarse muy rápido. ¿Qué significa eso? Mira, a ver si nos entendemos en este punto. ¿Qué pasa si yo te cuento un chiste maravilloso y te ríes? Es uno de los mejores chistes incluso que has oído en tu vida. Todos, ¡qué buen chiste! Y todos siguen riendo. Pero al minuto te vuelvo a contar el chiste. Y tú, sí, está bueno el chiste. Pero a la hora ya te lo conté 8 veces. El mismo chiste. Ya cuando voy en la vez número 8, ¿qué dices? Ya, ¿no? No me lo contaste 8 veces. ¿Se entiende cuál es el proceso de desensibilización? El mismo estímulo te puede ir quitando la emoción. El cerebro es un órgano hecho para desensibilizarse. Por eso un alumno, un profesor o una persona que repite el mismo estímulo varias veces, ¿qué va a pasar después de que lo ha repetido? A la quinta, sexta vez pierde interés. Si no motivas, si no quitas el aspecto, se va a venir para abajo la atención. El cerebro está hecho para poner atención 25 minutos. Al minuto 26, 27, se te empiezan a ir. Si no tienes la capacidad de modificar, o de hacerlos reír, o decir una tontería, el alumno se te va. Y lo voy a decir con todo respeto, y más para las mujeres. Cuando las mujeres tienen la voz muy aguda, el cerebro de los varones se desensibiliza más rápido. Al minuto 8, ¿qué crees? ¿Cómo te estoy hablando? A ver, ¿qué te dije? Pues lo que dijo. ¿A qué le entendiste? A todo. Por eso las voces agudas nos cansan más rápido a los varones. Por eso a veces estás discutiendo, minuto 10, minuto 15, ¿qué crees?